Capítulo 5. Paz interior. Keigo fue el primero en despertar, atado a una silla, con peluches tirados en el suelo. No podía mover el cuerpo, sentía como si el plomo se le hubiera metido en las extremidades, impidiéndole moverse. Tenía las muñecas y los tobillos atados a la silla metálica, las alas atadas y un trapo sucio metido en la boca. Miró hacia Satoru, hacia donde suponía que estaría el otro, solo para descubrir que estaba solo en la habitación. El pánico le invadió el pecho y una sensación de inutilidad lo abrumó. Era el héroe de los dos, y aún así, ni siquiera parecía poder proteger a sus amigos de una situación tan mala como esta. No te castigues por ello, dijo una voz, la de un tipo con la piel quemada grapada por todas partes. El objetivo siempre había sido ese imbécil. Solo eras un premio extra. Por eso puedo cuidarte. El tipo se rió, tumbado perezosamente en una silla, con el pelo negro de punta por todas partes. Keigo dejó escapar algunos ruidos apagados, que solo hicieron que la sonrisa de Davi se agrandara. Tranquilo. Su don es simplemente demasiado poderoso e imposible de contrarrestar sin uno similar. Para empezar, no tuviste ni una sola oportunidad. Davi explicó, negándose a levantarse de su silla. Keigo murmuró un poco más, Davi simplemente rió. El otro idiota está en otra habitación. Como castigo por burlarse de nosotros hace un tiempo. Debo decir que los genes de imbécil son fuertes en ustedes. Davi rió, Keigo ahogó un poco más, tratando de soltar sus manos y escupir su trapo, pero nada parecía funcionar y sus plumas se negaron a obedecer. Oh, qué reacción tan extraña. Davi rió, como si se estuviera divirtiendo con todo. Como si estuviera disfrutando por completo de la miseria de Keigo. Todavía no te lo ha dicho. Davi frunció los labios, inclinándose hacia adelante en la silla con la parte superior del cuerpo, dejando que los codos descansaran sobre los muslos. Gojo Satoru no es quien dice ser. Es el hermano misterioso que has estado buscando, y lo sabe. Demonios, incluso Mystique lo sabe. Pero es una psíquica, en realidad no cuenta. También es una maldita rara. La cuestión es que te ha estado mintiendo en la cara todo el tiempo y te has jugado una mala pasada. Davi rió, levantándose finalmente de la silla. Caminó hacia el pájaro atado, arrodillándose para que se vieran a los ojos. Eres un tonto patético. Un verdadero hermano mayor reconocería a sus hermanos con facilidad, créeme. Tal vez esa comisión tuya hizo algo bien, por una vez. Bueno, la verdad es que no me importa, por supuesto. Tampoco es que ustedes dos tengan mucho tiempo para reconciliarse después. Davi sonrió con suficiencia, se levantó, sin dedicarle otra mirada a Keigo mientras el pájaro luchaba contra sus ataduras. Keigo se preguntó qué demonios sabría el villano de ser un buen hermano, porque parecía tener tantos problemas familiares como él. No estaba seguro de cuánto de lo que decía era verdad y cuánto mentira, pero no confiaba en los villanos, sobre todo en los que lo tenían cautivo. Keigo intentó gritar, pero el trapo solo permitía sonidos apagados de su boca, y sus plumas se negaban a obedecer. No te molestes en escapar, es prácticamente imposible. Espera a que terminemos con tu hermano, y entonces te toca a ti. Davi sonrió con suficiencia, dejando finalmente a Keigo solo. Más forcejeos contra la cuerda cortante, más sonidos apagados salieron de él. Quizás Davi tenía razón y Satoru era realmente su hermano, pero quería oírlo de su propia boca si era cierto o no. Aún así, no sabía si enfadarse con él por no haber dicho nada antes o alegrarse de que finalmente se reunieran. En cualquier caso, había problemas más graves en juego. Keigo siguió intentando escapar, hasta que un grito resonó a través de las delgadas paredes del edificio y se quedó paralizado. Quería gritar el nombre de su posible hermano, pero la mordaza le impedía hacer ningún ruido. Así que, en cambio, se esforzó al máximo por hacer el ruido más patético jamás visto en este mundo. Oyó cosas estrellarse, más gritos, maldiciones, una risa maniática que sonaba sobrenatural, más cosas estrellándose y el sonido de cosas golpeando el suelo. Rezó con todo el corazón para que Satoru estuviera bien, para que alguien no lo hubiera matado mientras que Igo se comportaba como un inútil y estaba derrotado, todo ello atado a una silla de metal. Si fuera madera, podría aplastarla fácilmente. Puede que sus alas se lastimaran un poco en el proceso, pero valdría la pena. En cambio, se vio obligado a escuchar los horribles ruidos que resonaban en su cabeza. «Quítate de mi camino», dijo una voz amenazante. Empezó a sonar un poco distorsionada en los oídos de Keigo, y estaba bastante seguro de que lo habían drogado con algo mientras estaba inconsciente.
Había sido entrenado para resistir la mayoría de las drogas comunes, pero cada vez que un villano conseguía hacerse con alguna desconocida, su entrenamiento era básicamente inútil. Keigo sentía que volvía a adormecerse lentamente, y se preguntaba si los poderes de mística estarían actuando de nuevo en él. Hizo todo lo posible por mantener los ojos abiertos, para evitar hundirse en la comodidad de la oscuridad resbaladiza que intentaba derribarlo lentamente. Intentando consumirlo por completo en el proceso. Abrió los ojos con fuerza, intentó tensar los músculos para mantener su cerebro activo de alguna manera. No podía desmayarse ahora, sobre todo con los ruidos monstruosos que se acercaban lentamente. Más cosas chocaron contra el suelo, el metal resonó al rodar, las cosas fueron empujadas, y entonces la puerta de la habitación de Keigo, ¿o era un sótano? Se abrió de golpe. Keigo abrió los ojos de par en par, dispuesto a hacer lo que fuera para defenderse de lo que acababa de entrar en la habitación, pero entonces sus músculos se relajaron un poco, y los nervios que le recorrían el cuerpo se detuvieron lentamente. Ahogó algo incomprensible, sintió que el mundo se le escapaba de las manos una vez más. Antes se había quedado completamente dormido, sucedió en un instante y ni siquiera había podido procesar nada. Esta vez se sintió diferente, mucho más lento, como una sensación incómoda que se apoderaba de él lentamente. Vámonos a casa. Una voz resonó en la oscuridad, rebotando en su cráneo mientras era absorbido por completo. Sintió como si un líquido oscuro le llenara lentamente los pulmones, y nada pudo volver a registrarse mientras lo llenaba por completo. Sus sueños eran confusos, como si no le pertenecieran, pero se vio obligado a vivirlos de todas llenas. Se sentía como un niño pequeño otra vez. Sus manos parecían pequeñas, pero el peso en su espalda parecía haber desaparecido. Incluso cuando intentaba mover sus alas, nada parecía obedecer sus órdenes, y cuando intentaba echar un vistazo a sus alas rojas como el fuego, estas también parecían haber desaparecido. Estaba en una habitación grande, mucho más grande de lo que estaba acostumbrado desde la comisión, y su entorno le parecía desconocido. Como si hubiera vivido allí toda su vida, pero nunca antes había estado allí, de eso estaba seguro. Deberías jugar más con los otros niños. Una voz lo sobresaltó, se giró rápidamente y miró a un hombre calvo que parecía disgustado con él. No tengo permiso. Quiso decir, pero parecía como si su mente y sus labios estuvieran desconectados, porque en lugar de decir lo que quería, un conjunto de palabras diferentes salió de su boca. No quiero. Son todos molestos. Dijo, su voz también sonaba diferente a la suya, y pronto se dio cuenta de que todo lo que podía hacer era ver cómo se desarrollaba todo frente a él, pues no tenía voz ni voto en el asunto. Es bueno socializar, Gojo-san. El hombre dijo, él, o mejor dicho, Satoru, se encogió de hombros como respuesta. ¿Y qué? No es que signifiquen nada para mí. Saldré pronto de todos modos. Se quejó, el hombre gimió. Ya tienes 7 años, la mayoría de los padres no quieren un niño tan mayor. Especialmente no uno sin peculiaridades. De todos modos, no sirves para nada, así que te quedarás aquí un tiempo. El hombre destrozó las creencias del chico, y una parte de Keigo le dijo que ya lo había planeado. ¿Y qué? Cuando tenga 18 años me iré de aquí de todos modos, y viviré lejos. De todos modos, no los veré a ninguno de ustedes después de que me vaya. Gritó, y el hombre no dudó en abofetear a Satoru en la mejilla, y Keigo sintió el ardor en su rostro y el odio que bullía en su interior. Lo miró fijamente con fastidio, por lo que recibió otra bofetada en la otra mejilla. La gente no te quiere porque eres grosero. Sigue con esa actitud y te espera otro. Como castigo, ve a la cocina y ayuda a preparar la comida, y para ti tampoco hay cena. El hombre le dio una bofetada en la nuca, haciendo que Satoru se alejara deslizándose. Era desgarbado para su edad, Keigo vislumbró su reflejo. Cabello blanco como la nieve y ojos azul hielo, la ropa un poco demasiado pequeña para él. Keigo lo compadeció, sobre todo sabiendo que era su posible hermano, solo había querido lo mejor para él, y si hubiera sabido que terminarían así, habría rechazado la oferta en ese momento. Parecía saber exactamente a dónde ir, corrió por los interminables pasillos hasta que terminó en la cocina, y un montón de aromas los golpeó en la cara cuando entró. Gojo-san. ¿Lo hiciste enojar otra vez? El cocinero rió entre dientes, Satoru simplemente sonrió mientras se acercaba. ¿Me conoces? Si no, nunca me dejaría entrar. No sé si se da cuenta de que disfruto. Satoru sonrió, y el odio que lo dominaba dio paso a una sensación de felicidad. Parecía contento con su castigo.
El cocinero sonrió, despeinando a Satoru mientras le acercaba la cabeza a un delantal. Póntelo y vuelve, la cena no se va a hacer sola, ¿eh? El cocinero rió, Satoru corrió a buscar su delantal y, sin decir palabra, empezó a ayudar al chef. ¿Sabes? Te adoptaría si aceptaras. No tengo mucho, pero sería mejor que aquí. El cocinero se ofreció, y Satoru rió entre dientes como respuesta. Es muy amable de tu parte, pero la verdad es que no me importa. Tendrías que pagar mis gastos así, y no quiero que lo hagas. Probablemente también querrías que me matriculara en una buena escuela, lo que te costaría aún más. La educación básica que recibo aquí es suficiente. Y además, cuando sea mayor y tenga suficiente dinero, también podré estudiar después, Satoru explicó mientras cortaba las zanahorias y las metía en la olla. ¿Lo tienes todo planeado, eh? Preguntó el cocinero. Satoru asintió mientras seguía trabajando. Yo también te ayudaré. Te contrataré como mi chef privado cuando sea rico. Satoru rió, haciendo que el cocinero sonriera con cariño. Si fueras rico, podrías contratar cocineros mucho mejores que yo. Y además, tú tampoco eres tan malo. El cocinero lo elogió, Satoru solo rió. Pero me gustas más. Incluso podríamos cocinar juntos cuando sea mayor, dijo Satoru, y el cocinero volvió a reírse entre dientes, dándole palmaditas en la cabeza mientras revolvía con la cuchara dentro de la olla gigante. Ven por tu porción, estás muy delgado. El cocinero rió, y Satoru se sirvió un plato, lo llenó hasta el borde y se lo comió todo. Quizás la vida de Satoru no era tan mala, pensó Keigo. La escena cambió, y Satoru estaba de vuelta en la cocina, todo parecía estar mucho más a su altura ahora, y Keigo asumió que de alguna manera estaba saltando recuerdos ahora. ¿Quién eres? Dijo Satoru con desdén, ahora también sonaba mayor, mucho más molesto, mucho más malo también. Soy el nuevo jefe de cocina de este lugar de mierda, y más te vale empezar a respetarme, granuja. Me han advertido que siempre te metes en problemas, y no quiero que arruines mi comida. El hombre gruñó a Satoru, pero en lugar de encogerse un poco para llamar menos la atención como haría Keigo, Satoru hinchó aún más el pecho. ¿Dónde está Aru? Satoru gruñó de vuelta, el nuevo chef no respetaba a Satoru, y tampoco planeaba hacerlo. Muestra respeto. El hombre gruñó, lanzando un cuchillo hacia Satoru sin más cuidado. Keigo intentó apartar su cuerpo, pero nada parecía obedecerle una vez más, pero por suerte para él, Satoru lo evadió con facilidad. Será mejor que respondas. ¿Dónde demonios está Aru? Estuvo aquí ayer. Exigió Satoru, el nuevo cocinero gruñó con desdén, apretando los dientes al chico. Murió. Su corazón cedió anoche. Dijo el nuevo cocinero, y Satoru se congeló. El hombre era un poco regordete, Keigo tuvo que admitirlo, pero no sabía que se caería así, y aparentemente, Satoru tampoco. No. Eso no puede ser. Satoru farfulló, un nuevo cuchillo fue lanzado hacia él, arañándole la mejilla justo cuando se detuvo en la pared. Será mejor que lo creas, idiota. Ahora ponte a trabajar. Cumple tu castigo. El cocinero gruñó, pero en lugar de obedecer, Satoru echó a correr, ignorando la retahíla de maldiciones que le lanzaban. Keigo quería desinfectarse la herida para asegurarse de que estaba bien, pero sintió un hormigueo en el cuerpo que rápidamente sustituyó al ardor en la mejilla, y ambas sensaciones parecieron desaparecer en un instante. La picazón en la mejilla había desaparecido, y de alguna manera Satoru había logrado curarse. Keigo se preguntó si sería uno de los llamados tardíos, y si tal vez había descubierto su don en secreto. Tal vez su don solo le permitía curar heridas muy pequeñas, como cortes de papel y cuchillos arrojadizos, y que era algo tan específico que nadie lo había notado antes. Satoru huyó, saltando la valla con tanta facilidad que Keigo sospechó que ya lo había hecho incontables veces. Nadie lo persiguió, y Keigo se preguntó cuántas veces lo habían hecho o si simplemente no les importaba lo suficiente como para intentar recuperarlo. Satoru corrió y corrió, hasta que se detuvo en un pequeño local que buscaba contratar a alguien, y sin dudarlo entró. Hola, Aya. Saludó a todos demasiado alto y con demasiada educación, de una forma tan Satoru que hizo que Keigo se encogiera por dentro. Todos voltearon la cabeza, y Satoru se dirigió con confianza hacia quien parecía ser el dueño del local. Si buscas contratar a alguien, contrátame a mí. Exclamó. El hombre levantó una ceja con recelo, mirando a Satoru antes de negar con la cabeza. Pareces demasiado joven, dijo con una sonrisa burlancia. El comentario dejó a Satoru imperturbable, y en cambio, se acercó con confianza al hombre. Puedo tomar órdenes. Servir. Incluso cocinar. ¿Platos?
No hay problema, dijo Satoru como un intento de convencer al hombre. ¿Cuántos años tienes? El hombre entonces preguntó, 18. Puedo hacer lo que quieras, dijo Satoru. El hombre lo miró de arriba abajo una vez, antes de encogerse de hombros. Tienes una cara bonita. Está bien, te contrataré. Tienes 3 días para demostrar que vale la pena mantenerte, de lo contrario estás fuera de la puerta, dijo el hombre. Satoru asintió agradecido. Genial. ¿Puedo empezar ahora?, sonrió. El hombre simplemente estalló en carcajadas. Está bien. Tu primera tarea ahora es lavar los platos. Una vez que hayas terminado con ellos, puedes volver al frente. Si tienes suerte, también puedes tomar órdenes esta noche, dijo el hombre. Satoru sonrió mientras caminaba hacia la parte de atrás, comenzando con la montaña de platos sin ninguna queja. Lo terminó en un tiempo récord, y pronto apareció de nuevo al frente. ¿Ya terminaste? Bien. Atiende los pedidos de esas mesas de allá, muchacho, a ver qué puedes hacer. Satoru obedeció con facilidad, algo que Keigo nunca esperó del chico. Manejó cada tarea con soltura, y pronto el dueño estuvo tan contento con él que lo dejó quedarse. En su estado delirante, Keigo no estaba del todo seguro de dónde se encontraba en los supuestos recuerdos de Satoru, pues la escena parecía cambiar de vez en cuando, pero parecía como si estuviera procesando los cambios de Satoru a toda velocidad. Entonces, todo se detuvo cuando un hombre se le acercó y le ofreció un trabajo como actor, algo que Satoru aceptó sin problema. Su primer trabajo improvisado, donde lo hacía todo a la vez, pronto quedó atrás, y el hombre pareció sincero al desearle mucha suerte antes de partir. El rodaje transcurrió en una neblina, y poco a poco Keigo sintió que lo sacaban de sus recuerdos, como si hubiera sobrepasado su estancia. No eres parte de esto, una voz rió entre dientes, y Keigo tuvo que darse la vuelta, y pudo sentir el peso de nuevo en su espalda, y se quedó cara a cara con un Satoru mucho más pequeño y joven. El niño que había sido antes estaba allí mismo. Ambos estaban en un paisaje vacío con nada más que ellos dos. No se supone que estés aquí, la voz le advirtió. Dio un paso más cerca de Keigo, y parecía como si creciera con cada paso. Estas cosas no son tuyas para saber, Satoru repitió. Dio otro paso más cerca, creció unos centímetros también. Lo siento, Keigo murmuró. Permaneció pequeño, recordándole el momento en que tenía 6 años y había visto a su hermano menor por última vez. No sientas lástima, ni saques esto a relucir. El pasado es el pasado, y debes dejarlo sellado. Hay razones por las que la gente no lo saca a relucir, razones por las que yo no lo saco a relucir, dijo Satoru, el último paso más cerca, y tenía la misma altura que en la vida real, lo que provocó que se arrodillara para encontrarse con Keigo a los ojos. Nunca quise dejarte atrás, intentó explicar Keigo, pero Satoru solo pudo sonreírle con cariño a su hermano mayor. Todos dejamos a alguien atrás, ¿no? No pasa nada. No tienes que darle vueltas. Después de todo, ¿no nos hemos reencontrado? Satoru chasqueó los dedos, y el paisaje blanco se derrumbó, obligando a Keigo a despertar. Line. Satoru estaba en el balcón, con los codos apoyados en la barandilla y un cigarrillo apagado entre los labios, contemplando la ciudad. Era temprano por la mañana y la gente se despertaba lentamente para empezar el día. Todo estaba tranquilo, como si nadie se atreviera a hacer ruido hasta que todos hubieran despertado del todo. A Satoru le gustaba así. Cerró los ojos, pero las siempre presentes chispas de energía seguían siendo claramente visibles para él, y maldijo a los villanos por arruinar sus gafas de sol favoritas. Fue una tontería confiar solo en un montón de reseñas de Google, pero en su defensa, lo habían pillado desprevenido y, a cambio, habían manipulado sus sentidos. No estaba seguro de qué había inhalado exactamente, pero olía fatal y ahora el mundo brillaba con más intensidad que nunca. Lo odiaba. Sacó del bolsillo la venda que había agarrado de camino al balcón y la dejó en su mano libre antes de ponérsela. Prefería mucho más las gafas de sol en este mundo, sobre todo porque no existían las maldiciones y el mundo no le dolía tanto en los ojos como antes, pero la venda le parecía más bien un abrazo de bienvenida, así que no le importaba tanto. Seguía pensando que se veía ridículo con la venda puesta sin su cómoda chaqueta a juego para taparse la cara, pero el suéter tenía que conformarse por ahora. ¿Te lastimaste?, preguntó Keigo mientras aparecía junto a Satoru en el balcón, insinuando la venda. Satoru se rió entre dientes. Por supuesto que su hermano mayor se preocuparía por él, era bastante entrañable, curiosamente. Estoy bien, Kei. El mundo se siente un poco demasiado ahora mismo, especialmente después de inhalar algo de ese misterioso gas de entonces. Respondió Satoru. ¿Gas?
Preguntó Keigo, ahora de pie junto a Satoru mientras ambos miraban la ciudad. Tú también lo inhalaste. Quedaste inconsciente, por cierto. Y deberías comer más, te sientes demasiado ligero. Satoru se quedó inexpresivo, Keigo simplemente puso los ojos en blanco. Tal vez porque no soy un tonto. Pero sobre ese gas, deberíamos hacernos un chequeo, podría ser peligroso. Dijo Keigo, Satoru negó con la cabeza. Es un efecto secundario del don de mística. Agudiza los sentidos de sus objetivos, haciéndolos entrar en pánico. Debería desaparecer en unos días, pero podrías estar un poco nervioso. Informó Satoru. Keigo giró la cabeza hacia él. Satoru sonrió con suficiencia. Probablemente tengas muchas preguntas, dijo Satoru con voz plana, Keigo asintió casi de inmediato. ¿Cómo adivinaste eso, genio? Dijo Keigo, Satoru solo sonrió. Soy un genio, de hecho. Se rió, Keigo no estaba seguro de si Satoru había captado la burla dentro de su voz o si directamente decidió ignorarla, de cualquier manera, Keigo no se involucró en absoluto. ¿Me lo dirás? La verdad esta vez, Satoru, preguntó Keigo, Satoru se quedó en silencio ante el uso de su nombre de pila, se sentía demasiado personal, demasiado crudo, algo a lo que aún no estaba acostumbrado. Fue un buen cambio por una vez. Lo haré. Deberíamos entrar, dijo Satoru, devolviendo el cigarrillo apagado al paquete. ¿Fumas? Preguntó Keigo con curiosidad. Satoru negó con la cabeza mientras abría la puerta para volver a entrar. No, pero mis amigos sí. Supongo que siempre llevo una mochila conmigo para ellos, incluso después de que hayan fallecido, dijo Satoru con tristeza, y su voz perdió el tono juguetón. Keigo sospechaba que con el chico pasaba algo más de lo que había dejado entrever al principio, y tal vez ese día sería el día en que todo saliera a la luz. Satoru les preparó un té para beber mientras ambos estaban sentados en el sofá, añadió 3 terrones de azúcar dentro del suyo antes de removerlo firmemente. Tú preguntas, yo hablo. Luego cambiamos los roles. No soy el único que guarda secretos aquí, ¿verdad? Satoru sonrió con suficiencia, haciendo que Keigo se sonrojara con una ligera vergüenza, no estaba seguro de cómo Satoru lo sabía, pero de alguna manera lo sabía. Keigo sospechaba que Satoru siempre sabía al menos un poco de todos, y tal vez era solo el propio Satoru. Todavía llevaba la venda en los ojos a pesar de estar dentro, y miró extrañamente el consuelo en los ojos de Keigo. Trato hecho. Dijo Keigo, tomando un sorbo de su té. Continúa. Satoru lo empujó después de un minuto de silencio, y Keigo tuvo que aclararse un poco la garganta. De acuerdo, entonces ese villano mencionó algo sobre que eras mi hermano. ¿Es cierto? ¿Lo sabías? Keigo fue directo, algo que a Satoru le gustaba y odiaba al mismo tiempo. No estaba seguro de si quería volver a mentir o guardar parte de las mentiras, pero tal vez su relación estaba en un punto demasiado delicado como para revelarlo todo. Sería como sumergirse en una bañera llena de cúbitos de hielo, algo doloroso e indeseado. Tenía mis sospechas, pero no estaba 100% seguro, dijo Satoru. Keigo no pareció satisfecho de inmediato con la débil explicación y, en cambio, hizo un puchero. Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada? Preguntó Keigo. Los hombros de Satoru se tensaron un poco, y Keigo lo notó de inmediato. No estaba seguro. ¿Y si me equivocaba y te llevaba por el camino equivocado? ¿Creías que tu hermano había muerto? Sería un poco cruel decir. Oye, creo que podría ser tu hermano no tan muerto, sorpresa. Satoru explicó su razonamiento, lo que provocó que Keigo se mordiera un poco el labio inferior, un hábito nervioso que tenía desde niño y que a veces volvía a aparecer, a pesar de que se esforzaba por contenerlo lo más posible, ya que la comisión siempre lo regañaba por ello. Sé que sonaría típico de mí decir algo así, pero no soy un imbécil insensible, ¿sabes? Satoru continuó, reclinándose un poco, mirando al techo, negándose a reconocer a Keigo. Y no vengas diciendo que lo soy, porque créeme, lo sé. Pero ¿y si mi sospecha no fuera cierta y solo nos decepcionara a ambos? Despotricó Satoru, impidiéndole a Keigo hablar. Porque el pájaro apenas pudo abrir la boca antes de que Satoru volviera a interrumpir con sus palabras. Porque crecí en ese orfanato de mala muerte donde nadie te quería de verdad, donde nadie te notaría ni te lloraría si te ibas. Supongo que tampoco sé manejar el dolor muy bien, pero esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿y si nos diera falsas esperanzas y todo se derrumbara así como así? No tengo a nadie en este mundo, Kei.
Satoru despotricó, y bajo la superficie de sus palabras parecía que se escondía algo más profundo, algo que Keigo desconocía por completo si no conocía los detalles. No es cierto, Satoru. Ahora me tienes a mí, somos amigos, ¿verdad? Keigo intentó animar al menor, pero Satoru se encogió de hombros y apretó los puños. Eso no significa nada para mí, Kei. Todos acaban por irse, siempre es lo mismo. No quiero perder a otro amigo. Satoru casi gritaba, y Keigo se quedó un poco desconcertado antes de esbozar una leve sonrisa. Yo tampoco tengo amigos, lo sabes. No cambiaría a mi único amigo en este mundo por nada del mundo, e incluso si resultara que no fueras mi hermano, no me importaría mucho, porque puedes ser mi hermano pequeño si quieres, ¿sabes? Keigo sonrió, y finalmente Satoru se levantó la mitad de la venda para mirar a Keigo, sin que nada le estorbara. ¿En serio? Preguntó Satoru con incredulidad, lo que hizo que Keigo asintiera. No hace falta tener parentesco para ser familia, tonto. Con gusto te trataré como a un hermano pequeño si quieres. Keigo sonrió, una sonrisa pura y contagiosa, porque antes de que Satoru se diera cuenta, él también sonreía. Pero soy más alto que tú, señaló Satoru, y Keigo estaba a punto de lanzarle un golpe cuando Satoru estalló en carcajadas, y luego el propio Keigo rió también, y por un momento todo pareció estar bien. Keigo fue quien rompió la serenidad hablando de nuevo. Cuando salí, experimenté algo extraño, confesó, y Satoru asintió. Estabas en mis recuerdos, o al menos en algunos. Supongo que es un efecto secundario sin precedentes del don de mística, dijo Satoru, inquietando un poco a Keigo. No quise entrometerme, estaba a punto de disculparse, pero Satoru lo ignoró con un gesto. No se pudo evitar, pero por favor, nunca reveles mi pasado a nadie. No es necesario sacarlo a relucir. Satoru casi suplicó, y Keigo asintió sin ningún problema. Sentí como si yo fuera quien vivía en ellos, es un poco raro de explicar, pero te lastimaste y pude sentirlo. Y estabas sangrando, y luego, ya no, Keigo intentó desentrañar sus propios sentimientos, pero fue en vano. Sus palabras salieron dispersas y torpes, sin sentido alguno. Sin embargo, de alguna manera, parecía que Satoru había logrado atar cabos. Satoru no era muy consciente de lo que Keigo había visto cuando estaba dentro de sus recuerdos, ni de qué pensaba exactamente al respecto, pero lo que hubiera visto fue suficiente para preocupar al pájaro al menos un poco. Satoru solo fue consciente del momento en que logró hablar directamente con Keigo dentro de su cabeza, e incluso eso le había resultado extraño. Claro que Satoru no había perdido más tiempo en teletransportarlos fuera de ese lugar de mierda tras patearles el trasero a todos los que estaban disponibles, así que ambos estaban sanos y salvos dentro del apartamento de Satoru cuando se dio cuenta, pero todo seguía siendo bastante extraño. Y como Keigo había mencionado su técnica de maldición inversa, que solía usar en el pasado, ya no tenía sentido negar esa parte de sí mismo, así que, en lugar de eso, Keigo tenía que enterarse de la verdad, al menos una parte. Me curo muy rápido, sobre todo heridas pequeñas. Supongo que es mi don o algo así, pero es bastante inútil, ya que solo me sirve a mí mismo. Confesó Satoru, Keigo se quedó en silencio por una fracción de segundo. ¿Entonces tienes un don? Preguntó Keigo, radiante de entusiasmo. Satoru negó con la cabeza. No. Me hicieron pruebas de joven. No tengo ningún don y no soy de los que se desarrollan tarde. Solo es un pequeño rasgo mío, supongo. Satoru se encogió de hombros, Keigo apretó los labios. ¿Entonces solo funciona con heridas pequeñas? Oye, si alguien te cortara por la mitad, ¿se curaría también? Preguntó Keigo. Satoru estalló en carcajadas. Tal vez. Aunque tardaría un poco, y prefiero no probarlo tampoco. Se rió, Keigo lo entendió, asintiendo suavemente. ¿Entonces tienes un metabolismo acelerado? Si no es un don. Señaló Keigo. Satoru asintió. Podría decirse que, rió entre dientes, aunque no era del todo cierto. Su técnica de maldición inversa funcionaba como un metabolismo acelerado, haciendo que la comida se digiriera más rápido si quería y que su cuerpo se sintiera menos cansado cuando se lo pedía, pero estaba bastante seguro de que, para empezar, eran dos cosas completamente distintas. Ah, tengo otra pregunta, ya que insistes en que no tienes un don, ¿cómo supiste del gas? ¿Que era parte del don de Mystique? Porque tengo muy buena vista y ni siquiera yo podría decirlo, y no soy tan ignorante como para no notar ese tipo de cosas, dijo Keigo, quedándose en silencio al final, insinuando sus años de entrenamiento impartidos por la comisión.
Esto provocó que Satoru volviera a reír, porque si Keigo afirmaba tener buena vista, ¿qué clase de ojos tendría entonces? Estaba bastante seguro de que intentar entrar en detalles sobre su vida pasada y las técnicas otorgadas haría que la cabeza de Keigo implosionara, así que en lugar de eso tuvo que maniobrar estratégicamente para evitarlo, pensó. Ya que somos parientes, se podría decir que también tengo buena vista, debe ser algo en los genes, ¿verdad? Rió, y los ojos dorados de Keigo se oscurecieron un poco cuando el aire juguetón a su alrededor se disipó de repente. Satoru, y no estás siendo completamente honesto conmigo, ¿verdad? Dijo Keigo, sus ojos brillaban a la luz de la mañana, lanzando una mirada peligrosa hacia el chico más joven. Satoru tragó saliva. Puedo verlo, lo sabes. No soy un idiota estúpido ni un tonto, y puedes dejar de jugar tu pequeño juego ahora. Intentar llevarme por el camino equivocado es inútil. Has estado ocultando la verdad deliberadamente, o al menos partes de ella. Deja de ocultarlo y confiésalo todo. Porque de cualquier manera me lo dices, o juro por Dios que la soltaré yo mismo. Keigo amenazó, el aire relajado y amigable de antes había desaparecido por completo, y frente a él estaba sentado el héroe número 3 en lugar de su hermano. Un hombre entrenado para obedecer órdenes sin pensarlo dos veces, un hombre que priorizaba la seguridad por encima de todo. Era perspicaz, tenía buen sentido de las cosas, logró ver a través de la red de mentiras que Satoru había tejido cuidadosamente. Satoru se había imaginado que las cosas sucederían así, pero no tan pronto y tampoco en su sala de estar. Prefería imaginárselo esposado en una comisaría, con Keigo frente a él, escondiendo sus manos inquietas en los bolsillos de su chaqueta de héroe, con la visión oscurecida por unas gafas amarillas. Satoru simplemente buzó, quitándose la venda con cuidado. Sus sentidos habían logrado calmarse al menos un poco en el breve instante de oscuridad. Lo había recibido con agrado, y tal vez debería recibir la exigente reacción de Keigo como una oportunidad para ser honesto por una vez en su segunda vida. Te he subestimado mucho, Keigo Ni. Espero que quieras meterme en la cárcel por haberle mentido un poco a un héroe, dijo Satoru, parpadeando con irritación. Después de todo, sería una reunión familiar horrible. Imagina lo que diría nuestro padre si te viera echándome en la cárcel. Satoru se burló, y Keigo se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello. No soy el único que guarda secretos en la familia, ¿verdad? Satoru sonrió con suficiencia y dejó que Keigo lo abrazara amenazadoramente. ¿No llevamos la mentira en la sangre? ¿O la aprendimos por el camino? Continuó Satoru. Keigo usó una de sus plumas como arma y la colocó contra el cuello de Satoru. ¿Me estás provocando a propósito? Ladeó Keigo, con la sonrisa de suficiencia aún en los labios de Satoru. Ni siquiera sé si es cierto lo que has estado diciendo durante la última hora. Gritó Keigo con vehemencia, lo que provocó que Satoru levantara las manos en una débil defensa. Tú también tienes buen oído, ¿verdad? ¿No puedes oír mis latidos? Dijo Satoru con seguridad. Keigo acercó la pluma a su garganta. Tengo que concentrarme para eso. Confesó, y el cuerpo de Satoru se relajó bajo la agudeza de la pluma. Entonces concéntrate. Somos hermanos, Keigo. Esa es la verdad. Dijo Satoru con seguridad, y su latido se mantuvo igual, tranquilo y constante. No mentía, notó Keigo. Al menos eso logró relajarlo un poco. Entonces sé honesto conmigo. Keigo casi suplicó, Satoru asintió, la pluma afilada lo rozó ligeramente, una pequeña gota de sangre escapó del corte. Lo haré. Esa era la verdad, y Keigo logró relajarse visiblemente por primera vez esa mañana. Linelin. Keigo se permitió bajar lentamente la pluma, dándole a Satoru un respiro mientras se bajaba lentamente de él, arrastrándose de vuelta al lugar donde estaba sentado anteriormente. Si intentas cualquier truco, estás perdido. Keigo amenazó, Satoru asintió, apretando las manos mientras volvía a centrar su atención en Keigo. De acuerdo. Entonces, ¿crees en la reencarnación? Empezó Satoru, pillando a Keigo un poco desprevenido. ¿Y ahora qué? Keigo arqueó una ceja con aire interrogativo. Satoru asintió en señal de confirmación. Reencarnación. Personas que han vivido una vida anterior, han muerto y renacen tiempo después, o en otro mundo, o algo así. A menudo usan ese cliché en los medios, no me digas que estás tan desconectado de los medios que no lo conoces, de verdad. Satoru divagaba, Keigo lo interrumpió con voz molesta. Sé lo que es la reencarnación, idiota. ¿Por qué lo mencionas ahora?
Keigo puso sus ojos dorados en blanco, y Satoru simplemente miró intensamente a Keigo con esos ridículos ojos azules suyos hasta que el chico mayor se sintió ligeramente incómodo bajo su mirada. Ah, has reencarnado en este mundo, ¿verdad? Dedujo Keigo. Satoru asintió. Sí. No sé si es en otro mundo o hace años, pero he vivido una vida antes de esta. Satoru se sobresaltó. Keigo escuchó atentamente los latidos de su corazón. Lentos y constantes, sin aceleraciones ni anomalías, su lenguaje corporal no delataba nada, pero parecía una mezcla de calma y nerviosismo, aún con los puños apretados. Cuéntame más sobre tu mundo. Keigo era fácil de entender, y tal vez Satoru estaba agradecido solo por ese hecho, porque hacía que hablar fuera 10 veces más fácil. Bueno, estaban estas maldiciones, criaturas monstruosas que se alimentaban de la energía negativa que irradiaba la gente. Y había hechiceros, aquellos que podían ver esas maldiciones y exorcizarlas. Satoru explicó, Keigo tarareó. Entonces tú también eras un pez gordo en ese mundo. Keigo bromeó, Satoru solo sonrió. No, en realidad no. La gente simplemente me desagradaba. Satoru sonrió, no podía revelarle a su hermano que era apodado el más fuerte en su mundo, que Igo lo molestaría constantemente por eso. Satoru estaba bastante seguro de eso. ¿Solo una pequeña mosca entonces? Preguntó Keigo. Satoru asintió. Una mosca mediocre en el mejor de los casos. Sonrió, Keigo agitó las manos, instando a Satoru a continuar hablando. ¿Entonces moriste allí? Murmuró Keigo. Satoru asintió. Pero la cosa es que no puedo recordar exactamente cómo morí. Es un poco raro, porque mis recuerdos de mi vida anterior regresaron gradualmente con el tiempo. Satoru se rascó la nuca, Keigo la inclinó un poco. Mis últimos momentos en mi vida anterior y mis primeros momentos en esta vida son como muy vagos, no puedo recordarlos bien. Pero antes y después de eso, claro como el cristal, explicó Satoru. Keigo se frotó el pulgar y el índice alrededor de la barbilla mientras pensaba. Eso es tan raro. ¿Y es que, eras uno de esos hechiceros? ¿Moriste matando una de esas maldiciones? Tal vez fue tan traumático que lo olvidaste. Keigo divagaba, Satoru solo se rió. Eso es poco probable. Tengo este poder donde nada puede tocarme. Satoru explicó, Keigo arqueó una ceja. ¿Presente? ¿No pasado? ¿Entonces aún tienes los poderes de tu vida anterior? Preguntó Keigo. Satoru tuvo que admitir que Keigo era bastante agudo, que lograba captar cosas que la mayoría de la gente no notaría, especialmente palabras apresuradas que salían de la cascada de sonidos que era la boca de Satoru. Satoru asintió, extendiendo su mano. Intenta tocar mi mano, dijo Satoru. Keigo puso sus ojos dorados en blanco pero obedeció de todos modos, encontrando imposible tocar al chico más joven mientras se esforzaba con todas sus fuerzas. ¿Qué demonios? Murmuró Keigo. Satoru asintió. Esa es mi técnica maldita, o Kirk, como dirías. No creo que sean exactamente iguales, pero no importa. Todavía puedo usarla aquí. Esta se llama ilimitado, me permite controlar el espacio a un nivel muy subatónico, así que básicamente nada puede tocarme si no quiero. Satoru explicó, Keigo retiró la mano para mirar su palma, estaba exactamente como la recordaba. ¿Y esa cosa curativa entonces? ¿O es parte de tu Kirk? Keigo preguntó con curiosidad. Satoru hizo una mueca. Más o menos. No es parte de ilimitado, pero todavía puedo usarla. Satoru explicó, Keigo asintió. ¿Entonces ese es todo tu poder? Keigo preguntó. Satoru asintió. Keigo no tenía por qué saber sobre la manipulación de ilimitado o su técnica de 6 ojos, la información vaga era más que suficiente para satisfacer por ahora, y seguía siendo la verdad. Satoru no había usado su técnica en este mundo, y tampoco creía que fuera a necesitarlo pronto, por lo que no había ninguna razón para que revelara sus cartas de triunfo. ¿Y lo del ojo? ¿Mencionaste que tienes muy buena vista o lo heredaste a este mundo? Preguntó Keigo. Satoru esperaba que lo hubiera olvidado, pero Keigo estaba decidido a analizar la verdad hasta el fondo, ¿y podía Satoru culparlo? Lo heredé de este mundo. Mis ojos son un poco más agudos que los de una persona promedio, pero me duelen de vez en cuando. No me aporta ningún beneficio, así que ni siquiera creo que sea algún tipo de don. Satoru explicó, y era cierto. En su mundo le ayudaba a detectar espíritus malditos y le permitía ver la energía maldita con el máximo detalle, pero en este mundo solo le daba un pequeño vistazo a la energía de los dons de las personas que parecía adherirse permanentemente a ellos como una sanguijuela. Por supuesto, el mismo control sobre su técnica ilimitada también funcionaba en este mundo, pero no planeaba revelarlo pronto.
Parecía que Keigo finalmente estaba lo suficientemente satisfecho con la información que Satoru le había proporcionado, y finalmente pudo dejar caer la pelota. Así que un hechicero reencarnado en el mundo de los héroes, ¿eh? Keigo sonrió, Satoru asintió. Es una historia increíble, ¿verdad? Quizás debería hacer una película sobre eso. Conozco a la persona perfecta para interpretarme. Yo. Satoru gritó tan fuerte que Keigo se sobresaltó un poco. Cuidado con los decibelios. Keigo respondió mientras intentaba golpear a Satoru, solo para encontrarse con el infinito en su lugar. Vas a usar ese pequeño truco conmigo para siempre, ¿verdad? Keigo se quejó, Satoru asintió. ¿Qué sentido tiene revelarlo todo entonces? Satoru ronroneó, apoyándose con los codos en las rodillas mientras miraba fijamente a Keigo. Ahora es tu turno para las revelaciones, Kei. Satoru le dio un golpecito en la nariz a Keigo. Este último hizo una mueca, supongo que ya era hora de dejar todo al descubierto. Line. Keigo era un hombre de palabras. Palabras para coquetear, para arrullar, para consolar, para halagar, para manipular, para mentir. Pero no palabras para decir la verdad. Su identidad se basaba en mentiras. Y también su vida. Ser un hombre sincero sería todo lo contrario de todo lo que había logrado construir hasta entonces. Vivía en una fachada, en una imagen cuidadosamente elaborada de un héroe capaz de salvar a todos, aunque incapaz de salvarse a sí mismo. Tal vez no necesitaba ser salvado, ya que estaba perfectamente contento con su forma de ser. Tampoco es que nadie lo hubiera salvado antes, así que tal vez era una sensación desconocida que no estaba seguro de anhelar. Siempre había estado solo, junto a los demás, entre la gente, pero nadie se acercaba lo suficiente como para estar realmente cerca de él. Era una isla de un solo hombre en el mundo entero, y había estado contento así. La comisión le había trazado un camino, desde el momento en que lo habían visto hasta el momento en que salía de ese edificio cada día. Un camino adecuado para un héroe. Un camino adecuado para un mentiroso traicionero. Él interpretaría el papel, seguiría el juego lo mejor que pudiera. Actuaría, pintaría una sonrisa amistosa en sus labios y un toque de alegría en sus ojos, y entraría al ancho mundo. Keigo Takami había sido enterrado junto a Yugo Takami. Y de las cenizas del hijo de un criminal había renacido un héroe. Una vida perfecta cuidadosamente forjada, construida sobre el prototipo del héroe perfecto. Keigo había cumplido su papel a ese momento, hasta que Satoru Gojo entró en escena y llamó su atención. Quizás eso fue lo que finalmente lo llevó a desviarse del camino de mentiras que siempre había recorrido. Quizás dos mentiras hacen una verdad, mientras Satoru recorría su propio camino de mentiras. Uno lo hacía por diversión, el otro por obligación, pero sin importar el motivo, habían logrado reencontrarse, y quizás eso era lo que Keigo anhelaba desde siempre. A él no le importaba estar solo en la cima del mundo, y a Satoru tampoco, pero la isla era lo suficientemente grande para los dos hermanos, y la tierra de uno se había convertido en tierra de dos sin más. Satoru ya había expuesto la verdad, y ahora era el turno de Keigo, y el hermano menor parecía comprenderlo como nadie más lo había hecho antes. Ya veo. Entonces solo tengo que matar a todos en la comisión, dijo Satoru después de que Keigo le hubiera explicado la mayor parte de su vida a su hermano pequeño. ¿Cómo llegaste a eso? No. Asesinar sigue siendo ilegal. Y además, no puedo dejar que mi nuevo hermanito termine en la cárcel. Se quejó Keigo, la sonrisa de Satoru se ensanchó. En realidad, soy mayor que tú. Morí a los 29 años y recuperé la memoria a los 5 o algo así. Así que eso me convierte en tu hermano mayor. Satoru sonrió, Keigo hizo una mueca. A estas alturas solo te estás sacando cosas del culo, se quejó Keigo, Satoru se encogió de hombros. Lo creas o no, mentalmente tengo 42. Satoru sonrió, Keigo puso los ojos en blanco mientras cruzaba los brazos en rebelión. Actúas como si tuvieras 12 años, así que de ninguna manera tienes 42 mentalmente. 14 en el mejor de los casos Keigo discutió, Satoru se encogió de hombros, recostándose en su sofá. MHHMMHHH. Pero actuar de tu edad es aburrido. Mírate. Ni siquiera te estás divirtiendo en absoluto. ¿Qué haces? Siempre trabajando, siempre ayudando a la gente. Debe ser aburrido, Satoru espetó, sacando la lengua con disgusto. Al menos me estoy divirtiendo. Ser yo es divertido. Satoru sonrió, haciendo que Keigo resopló a su hermano. Como si te hubieras divertido mucho en tu vida anterior, tal vez si me reencarno seré como tú.
Solo burlándome de todos con mi atractivo aspecto. Keigo se rió, logrando arrugar una sonrisa que se le escapó a Satoru también. Quizás seamos hermanos en la próxima vida también. Satoru sonrió, Keigo asintió. Eso estaría bien. Pero ¿por qué hablar como si fuéramos a morir mañana? Todavía tenemos toda nuestra vida en este mundo para ser hermanos, ¿verdad? Podemos ponernos al día con todo lo que nos hemos perdido. Keigo sonrió. Se sentía bien ser honesto con alguien. Se sentía bien tener a su hermano de vuelta. Se sentía bien no mentir por primera vez en años. Imagina al público. El héroe profesional Aux y el actor más deseado del mundo súper guapo resultan ser hermanos perdidos hace mucho tiempo. Satoru agitó las manos en el aire, formando un título imaginativo mientras hablaba. ¿Por qué obtienes adjetivos? Keigo se enfureció, golpeando el infinito de Satoru de nuevo. ¡Qué injusto! Keigo hizo pucheros, Satoru se rió de las ridículas payasadas de su hermano. Deberíamos celebrar nuestra nueva hermandad con unas copas. Salgamos. Vitoreó Satoru, y Keigo resopló. No te puedo decir lo mala idea que es. Pareces un borracho molesto. Y sería malo para la publicidad. Se quejó Keigo. Satoru se encogió de hombros mientras se inclinaba hacia adelante, acercándose a Keigo. Entonces bebamos aquí. Tengo alcohol en la despensa. ¿Eres más de vino o de cerveza? ¿O de cócteles? No te juzgo. Bueno, quizás sí, porque hay una respuesta correcta y la sabes. ¿O no bebes nada? ¿Solo la vida de perreo así? Satoru empezó a divagar, y Keigo pronto dejó de prestarle atención a su hermano. De alguna manera, se volvió aún más molesto que antes, y Keigo también se vio obligado a lidiar con eso. El teléfono de Keigo sonó, y él extendió su dedo índice para silenciar a Satoru mientras contestaba. Aquí Aux. Habló. Era su supervisor, instándolo a donde estaba merodeando, hablando de una reunión informativa para una nueva misión a la que necesitaba estar presente, y Keigo simplemente puso los ojos en blanco. Ya veo. Eso fue todo lo que Keigo suspiró, hasta que Satoru presionó la palma de su mano contra la frente de Keigo y esencialmente empujó al pobre tipo lejos de su propio teléfono mientras Satoru le quitaba el teléfono de las manos. Tú. Estás con la comisión. Gritó Satoru, estaba empezando a hablar fuerte, su infinito activado, esencialmente causando que Keigo fuera incapaz de recuperar su propio teléfono. ¿Quién es? ¿Qué has hecho con Aux? Preguntó la mujer al otro lado. Satoru chasqueó la lengua. Es su hermano quien habla, y estás alterando un recuerdo muy bonito con tus golpes. Dale unas vacaciones y vete a la mierda. Gritó Satoru, y mientras Satoru maldecía, el supervisor Keigo se vio obligado a gritar por encima. Ignorarlo. No lo dice en serio. Estaré allí. Gritó Keigo, provocando que el supervisor recibiera una cacofonía de ruidos. ¿De qué estás hablando? Aux es hijo único. Intentó mantener la cabeza fría al otro lado de la línea, pero Satoru le lanzaba una amplia variedad de malas palabras a la cabeza de la mujer, mientras que Keigo se veía obligado a disculparlo cada vez. Cállate. No puedo decirle que se pudra en el infierno así mientras tú también estás aquí. Espera. Gritó Satoru, devolviéndole el teléfono a Keigo, quien se disculpó profusamente. Satoru simplemente resopló mientras se acercaba a recoger sus zapatos. Kei, voy a ver a esa mujer para decirle que se muera en su propia cara. ¿Vienes también? Preguntó Satoru. Keigo fue sorprendido cuando Satoru le lanzó los zapatos de Keigo antes de retroceder y agarrar firmemente su muñeca en el proceso. En un abrir y cerrar de ojos estaban frente a la comisión, y Satoru arrastraba a Keigo tras él. ¿Dónde está esa diablesa? Se quejó Satoru, y Keigo hizo todo lo posible por esconderse entre sus alas, como de pequeño. Pero ya no era pequeño, ya no podía intentar esconderse y desear desaparecer así. Su nombre y fama le daban nombre y fama, y pronto sacaron las cámaras y tomaron varias fotos del actor y el héroe. Keigo se escondió un poco más. Tú ahí. La supervisora de Aux. ¿Dónde está? Exigió Satoru, y la pobre becaria, demasiado aturdida para entender la situación, Keigo no podía culparla en absoluto, le dijo rápidamente la palabra, y Satoru se llevó a Keigo de nuevo a rastras tras darle las gracias y llamarla cariño. La chica se desmayó después de eso con una enorme sonrisa en los labios. El ascensor era rápido en todo el edificio propiedad de la comisión, bajo el pretexto de que no había tiempo que perder bajo ninguna circunstancia. Keigo lo sabía, pero era demasiado rápido para él ese día y cualquier intento de argumentar de forma comprensible por qué Satoru debía dejar las cosas como estaban fue ignorado.
Las puertas se abrieron y Satoru salió furioso, primero dirigiéndose al pasillo izquierdo antes de dar un giro de 180 grados y dirigirse al pasillo derecho. Por favor, Satoru, está bien. No es necesario, pero Satoru ya había encontrado la oficina y había abierto la puerta, saludando de inmediato a la mujer con una sarta de palabrotas aún más ingeniosa. La mujer estaba atónita, desconcertada por lo extraño que estaba sucediendo frente a ella, y no sabía exactamente qué decir o hacer. Supongo que eres Takami Yugo entonces, dijo tensa, y Satoru golpeó su escritorio con una fuerza tan inhumana que se rompió. También debes ser quien le dijo que morí. Satoru se enfureció. Quizás revelar todo de golpe había sido demasiado, a juzgar por la reacción excesivamente dramática que mostró Satoru. El rostro de la mujer se arrugó. No. Yo soy quien te trajo a un orfanato en lugar de seguir órdenes y matarte. Sin mí, habrías estado muerto todo este tiempo. ¿Por qué si no crees que he supervisado a Keigo durante todos estos años? Dijo, haciendo que Keigo se congelara en sus pasos. ¿Lo sabías? ¿Todo este tiempo? ¿Y nunca dijiste nada? Preguntó Keigo, y la voz del pobre chico se quebró. Durante años había llorado a su hermano pequeño. Lloró y ella lo supo todo el tiempo. Ella solo lo vio sufrir y lentamente vio cómo los sentimientos de culpa y dolor lo consumían. Keigo estaba furioso con la revelación. Tienes que saber que desobedecía órdenes estrictas para que siguiera con vida. Si te lo hubiera dicho, lo habrían sabido y intentó defenderse, pero Keigo negó con la cabeza con total incredulidad, cruzándose de brazos. Es una locura mentir sobre eso. Están todos locos. Gritó Keigo, y su supervisor se encogió de hombros. Así funcionan las cosas, Aux. Hemos jurado mantener la paz pública, y eso es exactamente lo que hicimos. Habló. A costa de la mía. No puedo seguir con esto. Renuncio. Dijo Keigo sin pensarlo dos veces, y un arrepentimiento inmediato lo invadió. No puedes hacer eso. Tienes un contrato con nosotros. Dijo, ignorando todo lo demás. No me importan los contratos. De todos modos, todos me tendieron una trampa. Me han mantenido a distancia toda mi vida solo para poder usarme, y se deshacen de los que no les sirven de nada. Eso es una mierda. Keigo concluyó, el supervisor simplemente se encogió de hombros. Sabes que no tengo ni una sola palabra en cosas así. Todo se decide desde arriba. Solo sigo las órdenes. Se encogió de hombros de nuevo, como si nada fuera culpa suya. ¿Sabes, Kei? Puedo sacarte de ese contrato si quieres. Tengo algunos títulos bajo la manga. Puedo arrastrarlos a todos a los tribunales. Exponer todo lo que han hecho durante todos estos años. Estoy segura de que hay muchas cosas que no quieren que el público sepa y Satoru sonrió con suficiencia, y el supervisor finalmente volvió a mirar a Satoru. Nuestros abogados destrozarán tu carrera. Amenazó. Satoru se burló. Tengo un título de abogado y puedo contactar con los mejores abogados del mundo para que me respalden en esto. Y además, el público me adora. El público adora a Aux. Estás fanfarroneando sobre derribarme, porque será al revés. Ahora, puedo llevarte a ti y a tus patéticos superiores a juicio. Mostrarle al mundo entero cómo son realmente. O revisamos ese contrato y cambiamos algunas cosas. La decisión es tuya, de verdad. Satoru le guiñó un ojo cuando Keigo lo miró con total incredulidad. La mujer gruñó y, aunque contra su voluntad, abrió su ordenador para acceder al contrato de Keigo y revisarlo todo. Keigo ya no trabajaría directamente para la comisión a menos que fuera absolutamente necesario. Ganaría libertad sobre su trabajo como héroe y decidiría el rumbo de su carrera, con la capacidad de fundar su propia agencia donde quisiera. Obtendría plena autonomía sobre su carrera como héroe y ya no sería un peón de la HPSC. Podría establecer su agencia con los fondos necesarios en Fukuoka y contratar a quien considerara adecuado. No se vería obligado a dejar su trabajo como héroe por completo, sino a trabajar más a su propio ritmo, y por fin Keigo sabría lo que se sentiría ser libre por primera vez en años. No podía dejar de sonreír después de que Satoru arreglara su nuevo contrato, asegurándose de que no hubiera ninguna laguna legal de la que la comisión se beneficiara. ¿De qué sonríes? Preguntó Satoru con la sonrisa más petulante del mundo imaginable. Nada 3, le devolvió la sonrisa Keigo, solo estoy feliz de que estés aquí conmigo. Después de eso, ambos hermanos tuvieron que dar una pequeña conferencia de prensa para aclarar la confusión que corría y desmentir el rumor de que eran amantes secretos. Dijeron la verdad al público, o al menos una parte, y ahora recibían menos miradas extrañas cuando salían juntos.
Keigo le había preguntado a Satoru si quería formar parte de la agencia que estaba construyendo, pero Satoru se rió de la aparentemente hilarante oferta. Yo. ¿En un lugar rodeado de héroes? Preferiría que me dispararan en la pierna. Satoru procedió entonces a hurgar en el cabello rubio de Keigo mientras revisaban los planos de la agencia que pronto se construiría. No. Pasaré de vez en cuando. Si no, la gran pantalla me extrañaría demasiado. Satoru le devolvió la sonrisa, y Keigo aceptó, sabiendo que su hermano disfrutaba siendo actor más que nada. Cada uno había vuelto a su rutina anterior. Satoru era principalmente actor y hacía trabajos ocasionales, y Keigo, el héroe en Fukuoka, una vez más. Pronto descubrieron que organizar sus horarios era un proceso difícil, pero de alguna manera lo lograron. Habían asistido juntos al estreno de la próxima película de Satoru, y los paparazzi se lo habían comido todo. Ambos aparecieron con traje, y nadie dejó de hablar de ello durante las siguientes semanas. Al fin y al cabo, ambos lucían bastante guapos juntos. Lo que provocó que la gran conversación girara en torno a quién de los dos se veía mejor de traje. Satoru asistió a la inauguración de la agencia de héroes de Keigo, y lo celebraron en el mismo lugar donde se conocieron, pidiendo la misma mesa donde comieron por primera vez. Sus comidas parecían tan ridículas como entonces, pero de alguna manera todo se sentía más relajado que antes. Fue en esa mesa donde Keigo finalmente rompió el hielo. Tengo algunas cosas que decirte, había dicho, haciendo que Satoru asintiera con poco entusiasmo mientras comía su pastel de fresa. 1. La comisión me pidió una misión. Una infiltración en la guarida de un villano, básicamente una especie de doble espía encubierto, reveló Keigo. Habían alquilado el restaurante para ellos mismos, así que nadie estaría escuchando a escondidas ese día. Saldrá como una mierda. Rechaza. Se quejó Satoru con la boca llena, trozos de pastel de fresa salpicando por todas partes. Keigo hizo un puchero de disgusto a su hermano menor. La cosa es que no puedo. Ya empecé la misión hace unos días, murmuró Keigo. Satoru lo miró de reojo como si fuera el tipo más tonto de la historia. Si se enteran, te matarán. Sé que a esos villanos con aspecto mohoso no les gustamos, señaló Satoru, haciendo alusión a la vez que intentaron secuestrarlos hacía casi un año y finalmente fracasaron. Keigo se las había arreglado para unirse a ellos con la excusa de que había dejado de trabajar para la HPSC porque sus métodos no eran los adecuados, y que los métodos de la Liga de Villanos, aunque un poco violentos, eran mejores. Seguían desconfiando del héroe, pero Davi finalmente logró convencerlos, diciendo que tener a alguien que actuara como agente doble no podría hacerles daño, seguido de una amenaza muy pintoresca sobre lo que le sucedería si alguna vez los traicionaba. Keigo finalmente sospechó del héroe quemado, alguien que Satoru afirmaba que era el hijo muerto de Endeavor, pero después de todo este tiempo Keigo seguía sin estar seguro de si su hermano mentía otra vez. Tendré cuidado, Keigo lo tranquilizó, y Satoru se burló de él mientras le daba otro mordisco a su pastel. Claro que sí. Porque yo también me uniré a ellos. No hay nada mejor que estrechar lazos fraternales mientras haces de villano, ¿verdad? Satoru sonrió, y mientras Keigo intentaba protestar por la ridícula idea de Satoru, este le dio un golpe directo en el hombro. Tranquilo. Si la cosa se pone fea, llámame, apareceré y los mataré a todos. Satoru rió, y Keigo, una vez más, no estaba seguro de que era una broma y que no, ya que Satoru solía andar por la delgada línea entre ambas. ¿De qué otras cosas querías hablar? ¿No será que me anunciaste la idea más tonta de la humanidad? Se burló Satoru, con más pastel en la boca que antes. Ah, sí. Keigo tosió torpemente. ¿Te gustaría conocer a nuestra madre? Hace poco volví a contactarla, ya que ya no está vinculada a la comisión, empezó, sin saber si Satoru quería volver a verla después de tantos años separados. Aunque la comisión había entrenado a Keigo, internaron a su madre en un centro de salud mental, mientras que su padre cumplía condena en prisión. No le permitieron ver a su madre durante años. Solo le permitieron recibir una carta de vez en cuando, que solo le llegaba tras una cuidadosa consideración e innumerables violaciones de su privacidad. Si bien Satoru logró reestructurar el contrato de Keigo para que ya no estuviera bajo la supervisión directa de la comisión, también lo hicieron los fuertes vínculos que los unían a su madre. Contactaron con Keigo hace apenas unas semanas, informándole de que su madre ya no podía quedarse con ellos y que debía ir a recogerla lo antes posible. Su reencuentro había sido incómodo al principio, y ambos no sabían qué decir exactamente, pero él la había acogido de nuevo y la había cuidado desde entonces, y poco a poco ella volvía a sentir cariño por él.
Keigo recordaba su frialdad hacia él y su hermano durante toda su infancia, y no sabía qué hacer con ella ahora. Tampoco podía dejarla así de desprotegida, porque si un villano se enteraba, les pondría una gran diana a ella y a Satoru. Y Keigo no podía permitirlo. Así que la había mantenido en su apartamento por ahora, y ella no se había quejado ni una sola vez. Y hacía unos días, incluso le había preguntado si sabía algo de su hermano menor, ya que solo tenía un vago recuerdo de todo. Tras decirle que, de hecho, estaba a punto de verlo pronto, le preguntó si podía verlo también. A Keigo le costaba predecir la reacción de Satoru, pues podía ir desde palabrotas y amenazas de muerte hasta la reacción más feliz jamás vista. Keigo le había dicho que se lo haría saber, y ahora todo dependía de Satoru. ¿Conocer a nuestra madre? Satoru tarareó, frotándose la barbilla mientras parecía estar sumido en sus pensamientos. ¿Cómo es ella? Luego le preguntó, mirando con curiosidad a su hermano mayor. No podía recordar a su madre, no como Keigo de todos modos, y comprendió la vacilación de Satoru. Distante cuando éramos niños. Pero está tratando de ser mejor ahora, informó Keigo. Satoru tarareó, con los ojos mirando hacia afuera. Los padres en mi primera vida también eran distantes. Siempre centrados en el entrenamiento, tratando de que estuviera a la altura de la imagen que deseaban de mí. Querían que alcanzara mi potencial a una edad temprana, básicamente cortándome de una infancia normal. Satoru golpeó el borde de su taza de té con la uña. No creo que esté listo todavía. Satoru siguió, no tenía ningún deseo de conocer a su madre en esta vida, tener un par de padres emocionalmente inaccesibles era más que suficiente para él. Lo entiendo, respondió Keigo, con la mirada fija en las ojeras que aparecían en el té dulzón de Satoru. Cuando estés listo, me lo dices. Creo que le encantaría conocerte. Sonrió, y Satoru se burló. Quizás algún día, asintió Satoru, terminando el último trozo de pastel y bebiendo su té. ¿Qué te parece si te llevo a dar un paseo, Satoru? Hoy hace buen viento y se está bien afuera en esta época del año, dijo Keigo. Era primavera, y algunos días el sol despedía un calor tan agradable que parecía pleno verano. Y este era uno de ellos. Keigo llevaba tiempo queriendo llevar a su hermano pequeño a dar un paseo, pero cada vez que quería, ambos estaban muy ocupados, y parecía que ese era uno de los pocos días en que era posible. Sabes que yo también puedo flotar, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, Satoru le recordó a Keigo, el hermano mayor negó con la cabeza. No es lo mismo. Vamos, es divertido, Keigo arrulló, y no hizo falta mucho convencimiento para que Satoru aceptara algo considerado divertido. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro del hermano menor, y antes de que Keigo pudiera reaccionar, Satoru gritó: corre al tejado. El último que llegue es un cabrón. Por supuesto, hizo trampa subiendo corriendo las escaleras mientras Keigo caminaba casualmente tras él, encontrándose con un Satoru muy emocionado en el tejado. Si me dejas caer y muero, volveré como un fantasma y te perseguiré. Amenazó Satoru. Keigo ignoró su ridícula declaración mientras agarraba a Satoru por las axilas y lo levantaba en el aire. No te dejes atrapar en las vallas publicitarias con tus piernas ridículamente largas. Advirtió Keigo mientras salían disparados por los aires. Volaron sobre Fukuoka un rato, y Satoru nunca había estado tan extasiado como ahora. El viento les azotaba el pelo, despeinándoles la ropa mientras volaban. ¡Wow! Vitoreó Satoru, estirando los dedos y sintiendo el aire rozar sus yemas. Casi se sintió como si se hubiera subido a una de las maldiciones de su gurú. Keigo dio un salto mortal en el aire, provocando la carcajada de Satoru. Y por un instante se convirtieron en solo dos niños si la vida no los hubiera separado. Volando felices juntos por el aire, libres de preocupaciones y despojados de todas las responsabilidades adultas que ambos albergaban. Solo dos hermanos divirtiéndose, disfrutando al máximo. Porque ¿para qué sirve un gran par de alas, si no es para volar libremente por el cielo? El fin.